A veces, la psicología es bastante abstracta y pareciera tener más relación con la filosofía que con la biología, pero en este video de la serie Psicología 101 hablaremos sobre las bases biológicas de la conducta. No siempre se ha creído que la conducta y los procesos mentales son consecuencia de la biología. En tiempos antiguos se pensaba que la causa del comportamiento eran los caprichos y las pasiones de los dioses. Hoy en día hay una manera más sencilla de entender la conducta. Para comenzar a abordar estos temas necesitamos adoptar un enfoque integracionista. Y el modelo biopsicosocial de la psicología busca justamente eso. Así que les sugiero que presten atención a este modelo ya que lo abordaremos en próximos videos. La idea básica de este modelo es que el comportamiento y los procesos mentales son producto de factores biológicos, psicológicos y sociales. Cualquier explicación de la conducta y los procesos mentales que no tome en consideración estos tres factores estará incompleta. El sistema nervioso consta de dos grandes divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Los elementos constitutivos del sistema nervioso son los nervios, las neuronas, los neurotransmisores y las células gliales. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico incluye los nervios que están por fuera del sistema nervioso central. Esta es una red de conexiones que comunican el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo e incluye dos grupos de nervios, espinales y craneales. Los nervios espinales llevan impulsos nerviosos desde la médula espinal hasta los músculos y otras partes del cuerpo, y transmiten impulsos de regreso a la médula, mientras que los craneales intervienen en los procesos musculares y sensoriales de la cabeza y el cuello. Además de estos dos grupos de nervios, el sistema nervioso periférico cuenta con un subsistema conocido como sistema nervioso autónomo. Este sistema ayuda a regular el músculo cardíaco, los músculos lisos y las glándulas del organismo. También intervienen en acciones involuntarias. Y este mismo sistema tiene a su vez dos importantes divisiones. El sistema nervioso simpático, el cual participa en la activación del organismo cuando se necesita energía adicional. Por ejemplo, cuando recibimos un susto muy fuerte, el sistema nervioso podría proporcionarnos la energía necesaria para enfrentar la situación o para huir de ella. La segunda división es el sistema nervioso parasimpático, y su función es proporcionar una respuesta de relajación que libere el organismo de la tensión que se haya ocasionado por el sistema simpático, restableciendo así la normalidad en el organismo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro tiene tres grandes divisiones: el cerebro anterior o prosencéfalo, el cerebro medio o mesencéfalo y el cerebro posterior o el romboencéfalo. Cada una de estas partes está formada por grandes cantidades de subestructuras que participan en diversos comportamientos y funciones. Antes de pasar a lo siguiente, es necesario aclarar que el cerebro es un sistema integrado y complejo. Todos sus componentes trabajan al unísono para producir las conductas complejas propias del ser humano.